Buenos días a todos y bienvenidos una vez más a un estudio de la verdad de la Biblia. Hoy vamos a continuar con el tema de la predestinación. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar con los orígenes de la predestinación determinista. Esta predestinación que hablamos en los dos últimos vídeos, que interpreta la predestinación como el acto determinista por el cual el Señor, antes de la fundación del mundo, escoge a algunas personas unilateralmente que Él ha conocido, ha amado antes de la fundación del mundo, para que estas personas crean el Evangelio de una forma eficaz por medio de lo que se conoce como la regeneración antes de la fe, o en otras palabras, como el Señor hace que las personas sean regeneradas primero y después pongan su fe en el Señor. Como visteis en los dos últimos vídeos, hemos analizado la palabra proorizo o predestinar en relación a personas que ocurren en Efesios 1, versículo 5 y versículo 11, y ocurren también en Romanos 8, 29 al 30. En las 4 ocasiones hemos analizado el contexto y vimos cómo no hay nadie predestinado para creer el Evangelio, sino que los que son predestinados son aquellos que están en Cristo. Y como Pablo nos habla, estamos en Cristo cuando escuchamos el Evangelio de la salvación y creemos en él. En ese momento somos sellados, pasamos a pasar parte del cuerpo de Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo, 1 Corintios 12, 13, y en ese momento todos estamos predestinados a adopción. No hay nadie predestinado a creer, sino somos los cristianos predestinados a la adopción, un evento futuro que analizamos y demostramos que bíblicamente de esto trataba la predestinación. Si no habéis visto esos vídeos, os animo a que los veáis y que podráis ver el contexto de cada vez que la palabra se utiliza y lo que significa. Así que sin ir más lejos, vamos a ver la presentación. Vamos a iniciar este estudio de los orígenes de la predestinación determinista. Como siempre, saludamos a la gente que nos ve, que conocemos, y a los que no conocemos también, un saludo. Yo me llamo Dani y formo parte de este ministerio de la verdad de la Biblia, que nos encargamos de enviar Biblias a todas partes del mundo a cualquier persona que lo necesite, pero también afrontamos temas teológicos y estudios bíblicos también. Así que bueno, hoy lo que vamos a hacer es analizar los orígenes de la predestinación determinista. Vamos a ver quién la introdujo en el cuerpo de Cristo, cuándo, por qué y bajo qué tipo de antecedentes. Así que lo primero que vamos a hacer es analizar los escritos de los padres de la Iglesia, que son los padres post-apostólicos, aquellas personas que fueron enseñadas por los apóstoles y que enseñaron a otro tipo de personas después de los apóstoles, ¿no? Así que vamos a ver una cosa muy interesante, y es que cuando hacemos un análisis de los escritos de los padres postapostólicos, que gracias a Dios tenemos muchísimos, nos damos cuenta que ninguno de ellos enseñaba este tipo de predestinación determinista que vemos que se enseña en algunos campos teológicos de hoy en día. De hecho, lo que sí que vemos es todo lo contrario. Había una fuente que exponía o que predicaba este tipo de creencia determinista, que los padres postapostólicos lo que hacían era ir en contra. Así que vemos en los escritos de los padres postapostólicos como ellos no solo no creían en la predestinación determinista, sino que luchaban en contra de ellas, porque era una de las creencias básicas de grupos pseudocristianos como los gnósticos. ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer es analizar citas de ciertos padres de la Iglesia, ciertos padres postapostólicos, para ver lo que decían al respecto. Por ejemplo, Ireneo de León dice lo siguiente en su libro Contra los herejes. 28.1. En este mundo unos se acercan a la luz y se unen a Dios por la fe, otros en cambio se apartan de la luz y se alejan de Dios. En el 37.3 del mismo libro dice, por ejemplo, unos cuantos versículos que podéis ver ahí de la Biblia, y luego al final lo que está subrayado dice lo siguiente: todos los textos semejantes a estos que nos muestran al ser humano como libre y capaz de tomar decisiones nos enseñan cómo Dios nos aconseja, exhortándonos a obedecerle y apartándonos de la infidelidad, pero sin imponerse por la fuerza. ¿Qué indica esto? Indica que el Señor, según Ireneo, hizo al hombre libre de tal manera que las personas podían aceptar o rechazar el Evangelio y que el Señor no se imponía por fuerza. Esta imposición por fuerza es la doctrina que se escuchaba de los gnósticos, que pensaban que el Señor se imponía y regeneraba a algunos y a otros, pues evidentemente los predestinaba
a la perdición. Seguimos. En el 37:5 dice lo siguiente: y no solo en cuanto a las obras, sino también en cuanto a la fe, el Señor ha respetado la libertad y el libre arbitrio del hombre cuando dijo que se haga conforme a tu fe. Esto muestra que el ser humano tiene su propia fe porque también tiene su libre arbitrio, y también todo es posible al que cree, y vete que te suceda según tu fe. Todos los textos semejantes prueban que el ser humano tiene libertad para creer. Seguimos viendo cómo Ireneo defendía la libertad para creer que el Señor había impuesto en todos los seres humanos. Vamos a ver el 29.2, como dice lo siguiente: lo mismo sucede ahora. Dios sabe quiénes son los que no habrán de creer, pues conoce de antemano todas las cosas. Los entrega a su incredulidad, retira de ellos su rostro y los abandona en las tinieblas que ellos mismos eligieron. Aquí estamos hablando como Ireneo ya rechaza la teología o la doctrina de la doble predestinación. Lo importante de esto es que esta doble predestinación no fue introducida por ningún cristiano, sino en esta época la doble predestinación fue introducida por grupos gnósticos y los cristianos luchaban en contra de ella. Por eso hace una diferencia que el Señor sabe quién no va a creer por su omnisciencia. El versículo en el 27.2 dice lo siguiente: y la comunión con Dios es vida, luz y goce de todos sus bienes. En cambio, según su misma palabra, a todos aquellos que se separan de él, los condena a la separación que ellos mismos han elegido. Vemos cómo está hablando de la elección a la separación de las personas, no una elección determinada antes de la fundación del mundo por el Señor. Seguimos. En el mismo libro, Contra los herejes, dice lo siguiente: no que Dios por sí mismo haya planeado castigarlos, sino que a ellos se les echa encima el sufrimiento de haberse separado por sí mismos de todos los bienes. Otra vez en contra de la teología de la doble predestinación, que, insisto, no era promulgada por ningún teólogo de la época, sino por grupos gnósticos. Y la siguiente vez vamos a ver lo que está subrayado: pues de este modo él mismo se ha separado de Dios por decisión propia. Hablando de las personas, su decisión propia es que se han separado del Señor, no que el Señor imponga que unas personas crean y que otras personas vayan al infierno. Así que Ireneo vemos cómo luchaba contra los herejes de la época, contra los gnósticos que eran deterministas. Vamos a ver el ejemplo de Justino Mártir, como dice lo siguiente: porque Dios, deseando tanto a los ángeles como a los hombres, que fueron dotados de libre albedrío y que estaban a su propia disposición para hacer lo que él había fortalecido a cada uno para hacer. Los hizo de tal manera que si eligieron las cosas agradables para él, él los mantendría libres de muerte y castigo, pero que si hacían el mal, él castigaría a cada uno como mejor le pareciera. Sigue la doctrina del libre albedrío en contra del determinismo de la época. En el capítulo 141 dice lo siguiente: dije brevemente por anticipación que Dios, deseando que los hombres y los ángeles siguieran su voluntad, resolvió crearlos libres para hacer justicia. Posee razón para que sepan por quién fueron creados y por quién, no existiendo antes, existen ahora, y con una ley para que sean juzgados por él si hacen algo contrario a la justa razón, y nosotros, hombres y ángeles, seremos convictos de haber actuado pecaminosamente a menos que nos arrepintamos de antemano. Pero si la palabra de Dios predice que algunos ángeles y hombres ciertamente serán castigados, lo hizo porque sabía de antemano que serían inmutables, inicuos, pero no porque Dios los hubiera creado así, de modo que si se arrepienten, todos los que deseen puedan obtener la misericordia de Dios, y la Escritura predice que serán bienaventurados. Así que vemos cómo ya Justino Mártir está haciendo la diferencia entre el determinismo y el libre albedrío, que ellos predicaban, los hermanos cristianos de la época predicaban el libre albedrío, y que si el Señor sabía lo que iba a pasar es porque él conocía el futuro, pero no porque él causase el futuro. En capítulo 43 dice lo siguiente: mira lo importante, lo que dice aquí: porque si es el destino que este hombre, por ejemplo, sea bueno y este otro malo, ni el primero es meritorio ni el segundo debe ser culpado. Y nuevamente, a menos que la raza humana tenga el poder de evitar el mal y elegir el bien por libre elección, no es responsable de sus acciones del tipo que sea, pero que es por libre albedrío que ambos caminan rectamente y tropiezan, así lo demostramos. Así que vemos como Justino Mártir vuelve a hablar que este tipo de teología del destino no es una cosa que se predique en la palabra del Señor, porque está diciendo si fuese el destino que decidiese lo que la persona iba a hacer, entonces ni el primero es meritorio, el que hace lo bueno,
ni el segundo debe ser culpado. No se puede culpar a alguien por hacer algo que ha sido destinado ya antes de la fundación del mundo, que es algo que creían los herejes y los gnósticos de la época. Porque la Biblia deja claro que no hay nadie que tenga una excusa ante el Señor. ¿Y qué excusa más convincente que decir al Señor, yo no he podido convertirme porque tú me has creado un reprobo antes de la fundación del mundo? Así que vemos como, por ejemplo, estos hermanos cristianos de la época ya luchaban en contra de este tipo de creencias deterministas que venían de origen gnóstico, no de origen cristiano, ¿vale? Vamos a ver ahora a Taciano, como dice lo siguiente: dado que todos los hombres tienen libre albedrío, todos los hombres tienen el potencial de volverse a Dios para lograr la salvación. Vamos a ver ahora Clemente de Alejandría, en la Estromata, en el libro 6, dice lo siguiente: pero la voluntad de Dios es especialmente obedecida por el libre albedrío de los buenos hombres. Vamos a ver ahora a Orígenes de Alejandría, en su libro De Principis, dice lo siguiente: esto también está claramente definido en la enseñanza de la Iglesia, que toda alma racional posee libre albedrío y volición. Así que está hablando de cómo la creencia de la Iglesia de esa época era que las personas estaban y habían sido creadas por Dios con libre albedrío. Y en su carta contra Celsum dice lo siguiente contra aquellos que pensaban que preconocer era causal. O sea, que conocer el futuro significaba causarlo. Mira lo que dice Orígenes de Alejandría. Celso imagina que un evento predicho a través del conocimiento previo llega a suceder porque fue predicho. Pero no concedemos esto, sosteniendo que el que lo predijo no fue la causa de que suceda porque predijo que sucedería, pero el acontecimiento futuro mismo que habría tenido lugar, aunque no fue predicho, le brindó la ocasión a él, que estaba dotado del conocimiento previo, de predecir su ocurrencia. Así que vemos cómo Orígenes de Alejandría ya está hablando de la diferencia que hay entre conocer y causar. Que el Señor conozca el futuro no significa que el Señor cause el futuro. Que el Señor conozca que una persona va a pecar mañana no significa que el Señor haya predestinado y predeterminado el acto pecaminoso de la persona. Y esto es lo que vemos ya que ocurría en esta época: doctrinas que pensaban que el ser omnisciente implicaba causalidad, y vemos como estas doctrinas no estaban esposadas por cristianos, sino por gnósticos, y los cristianos de la época luchaban en contra de ellas. Vamos a ver a Hilario de Poitiers en el 315, en sus escritos acerca de la Trinidad, en el libro 1, versículo 11, dice lo siguiente: los que lo reciben son promovidos a ser hijo de Dios por un nacimiento no de la carne, sino de la fe. Aprendió también que esta filiación de Dios no es una compulsión, sino una posibilidad, ya que si bien el don divino se ofrece a todos, no es una herencia impresa inevitablemente, sino un premio otorgado a la elección voluntaria. Así que seguimos viendo cómo se seguía predicando el libre albedrío en contra de las doctrinas deterministas gnósticas de la época. Y aparte de estas personas, podría mencionar a unos cuantos más, como los que tengo aquí, en los que tenemos escritos y dichos que van en contra de cualquier doctrina determinista de la época, que, insisto, no había ningún cristiano que creyese en la doctrina determinista. ¿Vale? Así que concluimos que en los primeros 350 años de la Iglesia no vemos a ningún padre post-apostólico predicar acerca de la determinación, ni intuirlo en ninguno de sus escritos, sino todo lo contrario. Lo que sí que vemos es cómo los padres de la Iglesia luchaban contra las tendencias deterministas de la época, que eran introducidas por nada más y nada menos que grupos gnósticos, grupos herejes. Así que lo que vamos a hacer ahora es, si vemos en la Biblia que la predestinación es claramente un acto por el cual el Señor ha escogido que las personas que estén en Cristo tengan un destino prefijado que sea el de la adopción, y como vemos que los primeros padres postapostólicos defendían la doctrina del libre albedrío, y cómo la doctrina determinista de creer el Evangelio de una manera determinista era totalmente rechazada, ¿de dónde surge este pensamiento o esta doctrina en la Iglesia? Y la respuesta la tenemos en Agustín de Hipona. Agustín fue un prolífico escritor con más de 1000 trabajos y 242 libros, y hoy en día muchas de las doctrinas que vemos en la Iglesia, como la doctrina del pecado original, son doctrinas que fueron introducidas por Agustín, ¿no? Hoy en día muchos teólogos reformados dicen que Agustín es uno de los suyos,
Y también se dice que, por ejemplo, la Reforma no fue nada más y nada menos que un avivamiento de la teología agustiniana. Y de hecho, la influencia de Agustín es clara en Lutero y en Calvino, aunque también es verdad que los católicos también lo arrastran a su campo llamándole el padre del catolicismo romano, ¿no? Aún así, su teología y sus escritos no son carentes de controversia, pues fue el primero en introducir el pecado original, por el cual los bebés nacen con el pecado heredado de Adán, por la mala traducción que él tenía del latín en Romanos 5:12, donde dice en quien todos pecaron, cuando en griego dice por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, él introdujo esta doctrina del pecado original por una mala traducción de la Biblia. Pero también tiene otras doctrinas, como por ejemplo, explicaba que la cena del Señor era necesaria para la salvación, creía que una persona podría perder la salvación, que hoy en día en la mayoría de los grupos agustinianos calvinistas esto no lo creen, pero Agustín lo creía. Rechazó también la lectura literal de la historia del Génesis en los días de la creación. También dijo que María era una virgen perpetua y sin pecado, y también creía en la oración por los muertos. Pero bueno, antes de esto lo que vamos a hacer es introducir un poco de su vida antes del cristianismo para ver dónde nació y cómo creció Agustín, ¿no? Él nació el 13 de noviembre del 354 en la ciudad de Tagaste, que estaba situado en la provincia romana de Numidia. Aunque su madre era cristiana y fue inscrito como catecúmeno en la iglesia, su padre era pagano, aunque al fin se convirtió al cristianismo poco antes de morir. Gracias al Señor por eso, ¿no? Agustín se fue de su ciudad después de completar los estudios primarios y se mudó a Cartago en el 370 para estudiar retórica. Y ahí es donde se empezó a interesar por la religión maniquea, una religión fundada por Mani, un profesor de Persia del tercer siglo, donde se promovía que esta religión tenía todo tipo de respuestas de una forma lógica a todas sus creencias. Y entre las cosas que el maniqueísmo enseñaba, hay cosas como el dualismo cósmico, el bien y el mal, luz y las tinieblas, que parece que fue extraído del zoroastrismo y del gnosticismo. También había la batalla de estos dos poderes cósmicos, y en el alma de cada persona había dos almas y dos albedríos que competían entre sí por el dominio. Agustín estuvo inmerso en esta religión durante aproximadamente 9 años de su vida, del 373 al 382. No fue hasta el 383 cuando Agustín fue a Roma para establecer su propia escuela de retórica. Aunque era conocido como un maniqueo, tenía muchas dudas acerca de la validez de esta doctrina, y un año después fue nombrado profesor de retórica de Milán, y fue ahí donde empezó a ser influenciado por el famoso sacerdote católico San Ambrosio, y también estableció amistad con otros como Simplicianos y Manilius Theodorus. Bajo su influencia y el propio estudio personal de Agustín, empezó a aprender un tipo de filosofía griega y neoplatonismo que parecía susceptible a ser interpretado en consonancia con la revelación cristiana. Interesante esto. Estas porciones que voy a mencionar ahora vienen del libro A Defense of Free Grace Theology, que están escritas por el doctor Ken Wilson, que asistió a la Universidad de Oxford, donde recibió su doctorado por la tesis que hizo en relación con Agustín. Y él dice lo siguiente en relación a las influencias que tuvo Agustín. Dice lo siguiente: el maniqueísmo fue el pináculo del gnosticismo. Enseñaba que el cuerpo físico era malo y el espíritu bueno, de modo que incluso el nacimiento de un niño era pecado. Esto es interesante para comprender, por ejemplo, la doctrina del pecado original. Las personas fueron predeterminadas unilateralmente antes del nacimiento por el buen Dios, que no creó la materia física, esto es porque no se trata del Dios de la Biblia, el Dios gnóstico, para ser elegidos o condenadas independientemente de la elección humana, lo que él denomina dupid, que significa el predeterminismo unilateral divino de los destinos eternos de los individuos. Una segunda influencia determinista en relación a Agustín fue el estoicismo, que enseñó que el nexo causal estaba controlado por el destino. Séneca el joven pronunció: el destino lidera a los que están dispuestos y arrastran a los que no quieren. Aquí vemos cómo, por ejemplo, estas influencias iban en contra de lo que luchaban los padres de la Iglesia. Hemos visto cómo antes luchaban contra la causalidad, contra la necesidad y contra el destino como algo inevitable, ¿no? Así que vemos cómo Agustín
antes del cristianismo tenía una influencia fuerte del gnosticismo, en el que estuve involucrado durante unos 9 años, y tenía ese bagaje filosófico determinista. El primer trabajo de Agustín sobre la providencia reitera la filosofía estoica. La caída de una hoja en un lugar exacto está predeterminada por un Dios meticuloso y microgestionador, y las acciones precisas de los músculos del cuello de dos gallos que pelean están predeterminadas por Dios. Y la tercera influencia que tuvo determinista, que tuvo Agustín, fue el neoplatonismo, instituido por Plotino en el 250 y popularizado por Porfirio. Los eruditos reconocen que Agustín estuvo fuertemente influenciado por los escritos deterministas de Plotino y Porfirio, así como por Cicerón. Así que, antes de ser cristiano, Agustín era un conocido maniqueo con influencias neoplatónicas y estoicas, aparte de las maniqueas, ¿no? Así que Agustín, gracias a Dios, en el 386 se convierte al cristianismo y es bautizado por Ambrosio. Y con esta conversión, gracias a Dios, vino la separación gradual del bagaje filosófico que tenía del mundo gnóstico del que pertenecía antes de ser cristiano. Y fue como unos 10 años después, al leer los comentarios de Jerónimo en Gálatas y Victorino, que descubrió la doctrina de la gracia de Dios aparte del mérito humano mediante las obras. Una vez ya después de ser nombrado sacerdote de Hipona, Agustín enseñaba la teología tradicional cristiana que hemos visto hasta ahora en los padres que hemos mencionado anteriormente, donde los cristianos defendían durante siglos las doctrinas bíblicas en contra de los principios deterministas de los gnósticos. La manera más adecuada de representar lo que se enseñaba como doctrina cristiana de la época es que nadie era predestinado para creer el Evangelio de una manera unilateral determinista, sino que la elección de Dios estaba basada en la presciencia o prognosis de las acciones futuras de las personas, como hemos visto anteriormente. En otras palabras, la doctrina cristiana que abrazó Agustín nada más convertirse al cristianismo era totalmente contraria a la que él había vivido en su época gnóstica antes de ser cristiano. Y esto lo vemos porque los primeros escritos de Agustín son escritos en los que claramente defiende la libertad de las personas en contra de las doctrinas deterministas de la época. Y de hecho, hay escritos que él hace en contra de gnósticos, como por ejemplo Fortunatus, en los que defiende lo que ha sido hasta ese momento las doctrinas de la iglesia de la época, ¿no? Por ejemplo, en Fortunatus 21, en este libro que tiene, en esta conversación, dice lo siguiente: digo que no es pecado si no se comete por voluntad propia. Por eso también hay recompensa, porque por nuestra propia voluntad hacemos el bien. Así que vemos cómo está hablando de que si no hay voluntad propia, no hay pecado. Si alguien está predestinado para pecar, entonces, según Agustín, no es pecado, porque la persona no lo ha hecho de voluntad propia, sino ha sido predeterminada y básicamente no ha podido hacer nada más que lo que ha sido programado. Ya vemos cómo Agustín está defendiendo la idea cristiana en contra de la idea gnóstica determinista. Y luego dice lo siguiente: recuerda que el apóstol dijo que nuestra forma de vida nos aleja de Dios, como diciendo es la culpa de la persona, ¿vale? Vamos a ver más. Dice aquí lo siguiente, en Fortunatos 15, porque Dios dio libre albedrío al alma racional que está en el hombre, porque así habría sido posible tener mérito, si hubiéramos sido buenos voluntariamente y no por necesidad. Por tanto, puesto que nos conviene ser buenos no por necesidad, sino voluntariamente, fue necesario que Dios diera al alma el libre albedrío. Sí, vemos cómo Agustín sigue defendiendo la doctrina del libre albedrío y la doctrina que ha defendido la Iglesia en toda la historia hasta ese momento. Vamos a seguir a ver más citas de él. Recuerda lo que dijo el apóstol: en nuestro estilo de vida estamos alejados de Dios. En otros trabajos escribe lo siguiente: porque su libre albedrío, el hombre tiene un medio para creer en el libertador y recibir la gracia. Vemos más: ni Dios predestinó a nadie excepto a aquel a quien él sabía que creería y seguiría el llamado, a quien él, Pablo, llama los escogidos. Está hablando en comentario que hace en Romanos. Vemos como aquí ahora Agustín niega completamente la doctrina de la doble predestinación, como los padres de la Iglesia hacían, diciendo que él escoge o predestina nada más y nada menos a las personas que él sabía
que iba a creer en el llamado del Señor. No que el Señor les llamara a creer ni les escogiera a creer, sino que el Señor escogía a aquellos que él sabía que iban a creer. Vamos a ver más. En su comentario en Romanos dice lo mismo: por tanto, Dios no eligió las obras de nadie, las cuales Dios mismo concederá por presciencia, sino que por presciencia eligió la fe, de modo que elige precisamente a quien de antemano conoció que creería en él, y a él le da el Espíritu Santo. Creer es nuestro trabajo, pero las buenas obras son de él, quien da el Espíritu Santo a los creyentes. Así que vemos en este comentario de Romanos cómo Agustín hace una diferencia muy buena, por cierto, entre la fe y las obras. Las buenas obras que el Señor ha preparado de antemano para todos aquellos que creen en él son aquellas obras que el Señor da a los creyentes, según Agustín, como por ejemplo dar una ofrenda, orar por las personas, ayudar al necesitado, etcétera. Pero el creer, según Agustín decía, está en nosotros, en los creyentes. Y por cierto, importante ver lo que dice aquí, de modo que elige precisamente a quien de antemano conoció que creería en él, como llevaban diciendo los padres postapostólicos de la época, y a él le da el Espíritu Santo. Así que vemos como, por ejemplo, Agustín, por lo menos en esta época, iba en contra de la confesión de Westminster también y se alineaba con Pablo en Efesios 1:13 al 14, abogando que la salvación viene después de creer, que la regeneración viene después de creer y que el Espíritu Santo es dado a los hijos de Dios después de creer. Y ahora vamos a ver una cosa muy importante. Ahora vamos a ver cómo, por ejemplo, los gnósticos interpretaban algunos versículos bíblicos para intentar imponer su visión determinista del mundo. Y vamos a ver cómo, por ejemplo, Fortunatus le dice esto a Agustín en su diálogo para intentar exponer que Romanos 8:7, por ejemplo, nos da una indicación de un modo de operar de Dios determinista. Mira lo que dice: porque dice el apóstol que la mente de la carne es enemiga de Dios y no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y menciona Romanos 8:7. Por tanto, de estas cosas se desprende que el alma buena parece no pecar voluntariamente, sino al hacer lo que no está sujeto a la ley de Dios. Porque de la misma manera se sigue que la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, para que no hagáis lo que queréis. Estamos haciendo traducciones que tenían en la época, ¿eh? De nuevo, veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado y de muerte. Por tanto, soy un hombre miserable. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte, a menos que sea la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? Así que vemos unas interpretaciones que la gente que sepa teología verá estas interpretaciones gnósticas cómo se alinean con algunas interpretaciones de versículos hoy en día en algunos círculos teológicos. Pero estas interpretaciones no son de Agustín, son de Fortunatus el gnóstico. Vamos a ver cómo responde Agustín a esta manera de interpretar Romanos 8:7, y la forma que lo hace es bastante interesante. Vamos a verlo. Agustín dijo: reconozco y acojo los testimonios de las divinas escrituras y mostraré en pocas palabras cómo Dios se digne a conceder, cómo son consistentes con mi fe. Digo que hubo libre ejercicio de la voluntad en aquel hombre que se formó primero. Está hablando de Adán. Estaba hecho de tal manera que absolutamente nada podría resistir su voluntad si hubiera querido guardar los preceptos de Dios. Pero después de haber pecado voluntariamente, los que hemos descendido de su estirpe nos hundimos en la necesidad. Y ahora voy a explicar a qué se refiere con necesidad aquí, ¿eh? Pero cada uno de nosotros puede, con un poco de consideración, encontrar que lo que digo es cierto, porque hoy en nuestras acciones, antes de que estemos implicados por cualquier hábito, tenemos libre elección de hacer cualquier cosa o no hacerlo. Cuando Agustín habla de necesidad, aquí está hablando de la práctica de pecado y cómo al nacer en el mundo todos los hombres están influenciados por el pecado que existe en el mundo y cómo esta necesidad que existe está causada por la práctica de pecado. Vemos cómo dice después: pero cuando por esa libertad hemos hecho algo y la perniciosa dulzura y placer de este acto se ha apoderado de la mente, la práctica del pecado, por su propio hábito la mente está tan implicada que después no puede conquistar lo que por el pecado se ha formado. Vemos a muchos que no quieren jurar, hablar mal o decir palabrotas, pero debido a que la lengua se ha habituado, no pueden evitar que salgan de la boca aquellas cosas que no podemos sino atribuir a la raíz del mal.
sí que vemos como la diferencia que está haciendo Agustín es que lo que está pasando en la gente es que al estar involucrados en el pecado, al vivir una vida de pecado, estamos condenados a pecar, a no ser que nos arrepintamos. Es lo que está diciendo, cómo puede haber, cómo en la gente hay esta posibilidad de negarse a hacer algo, pero una vez que te metes en ese algo, es imposible de salir a no ser que tengas la ayuda del Señor, ¿no? En el libro Arbitrio dice lo siguiente en relación a la presciencia, ya que la presciencia del Señor no es causal. Dice lo siguiente, implica, a menos que me equivoque, que no necesariamente obligarías a un hombre a pecar conociendo de antemano su pecado. Tu presciencia no sería la causa de su pecado, aunque indudablemente él pecaría. De lo contrario, no sabría de antemano que esto sucedería, por lo tanto, estos dos no son contradictorios. Su conocimiento previo y el acto libre de otra persona. Así también Dios no obliga a nadie a pecar, aunque prevé a los que pecaron por su propia voluntad. Su se refiere a ellos, porque está hablando en plural en latín. Así que está diciendo que el Señor no obliga a nadie a pecar, aunque prevé que ellos pecarán por la voluntad de que ellos van a hacer en pecar. Así que vemos como, por ejemplo, sigue la tendencia de Agustín, desde su conversión, a hablar de cómo las personas no pecan porque son determinadas a pecar y cómo que el Señor sepa el futuro no implica que el Señor cause el pecado de las personas. Y vamos a ver más adelante, como dice lo siguiente, también en Libre Arbitrio dice, Dios no ha obligado a los hombres a pecar solo porque Él los creó y les dio el poder de elegir entre pecar y no pecar. Así que vemos cómo sigue hablando de este tipo de entendimiento de la Iglesia, de la época, de la diferencia que habría entre omnisciencia y causalidad y cómo lo que el Señor sepa no significa que necesariamente vaya a pasar porque Él lo cause. En otras palabras, Agustín en esa época luchaba en contra del determinismo, del fatalismo gnóstico, neoplatónico y estoico. Y vamos a ver ahora, por ejemplo, como un teólogo, Tianyu Wu, PhD, ¿no? Experto que trabaja principalmente en el ámbito de la filosofía antigua y medieval y que ha publicado papeles en revistas teológicas prestigiosas como en Oxford, etcétera, ¿no? Hay un trabajo titulado que se llama Agustín en la elección de Jacob y una defensa filosófica de la predestinación divina sobre la elección de Jacob. Es interesante porque aquí vais a ver cómo este teólogo capta cómo Agustín defiende la teología del libre albedrío, la elección del Señor y la predestinación como algo que no es causal, sino de algo que ocurre por la presciencia del Señor que escoge a aquellos que Él sabe que van a creer. Y él dice lo siguiente. Este punto es más evidente en el comentario de Agustín sobre la elección de Jacob. Jacob y Esaú son hijos gemelos de Isaac y Rebeca. Mientras los gemelos peleaban juntos en el vientre de Rebeca, Dios ya predijo, el mayor servirá al menor. Por esta razón, San Pablo afirma que el llamado y la elección divina es antes del nacimiento y por lo tanto no tiene nada que ver con las buenas o malas obras de cada uno. Con la preocupación de que esta afirmación pueda malinterpretarse como una negación de la libertad humana, Agustín insiste en que el amor preferencial de Dios por Jacob sobre Esaú se basa en su conocimiento previo de la fe futura de Jacob. Dios no elige, eligiere, según nuestras buenas obras que pertenecen exclusivamente a la gracia divina a través del don de caridad, pero según la fe. Aquí la fe se considera abiertamente como el único meritum de los agentes humanos, lo que nos permite, como creyentes, recibir los dones de Dios para realizar las buenas obras. Así que aquí vemos cómo la elección de Dios, según Agustín, no era basada en las obras, sino basada en la fe que él sabía que Jacob iba a tener. Yo, sin embargo, me opongo a esta interpretación porque la interpretación de Romanos no tiene nada que ver con elección para salvación, porque no lo pone en ningún lugar, sino elección para un propósito por el cual iba a ser que la simiente del Mesías iba a venir. Además está hablando de naciones, ¿no? Por lo tanto, este tipo de interpretación que Agustín tenía en esta época de su vida era muy diferente a la que vemos después, como vamos a analizar, ¿no? Y evidentemente contrastaba con la interpretación determinista de individuos
presentada por los gnósticos en su interpretación de Romanos 9 al 11. Vamos a mencionar otra vez a Ken Wilson, que dice lo siguiente. Los gnósticos habían usado Romanos 9 al 11 como su texto de prueba determinista al cambiar el contexto de naciones y beneficios temporales a un contexto de destinos eternos individuales. Orígenes defendió este texto contra los herejes gnósticos. Valentinos, el cristiano gnóstico, había enseñado que el mensaje de salvación se ofrecía a todos, pero que solo los elegidos, los espirituales que poseían partículas de luz, fueron autorizados por Dios para aceptar la invitación y recibir la salvación. Sí que vemos como, por ejemplo, había un pequeño problema de comprensión en la época de lo que la elección se refería, pero vemos como, por ejemplo, ya los cristianos gnósticos de la época defendían cómo el Señor había predicado a todo el mundo, el mensaje era para todos, pero la elección solo para algunos específicos, que eran los espirituales y que fueron dotados y autorizados por Dios para aceptar la invitación de salvación a aquellos que poseían esas partículas de luz, a unos iluminados, ¿no? Que creo que si sabéis de teología un poco, sabréis a qué se parece un poco este tipo de teología gnóstica de la época a la hora de interpretar ciertos versículos bíblicos, ¿no? Así que, por lo tanto, ¿qué es lo que estamos viendo hasta ahora? Primero que vemos con este tipo de análisis es que los primeros años de la Iglesia, sin lugar a dudas, luchaban en contra de un principio determinista y causal de la omnisciencia de Dios, que era defendido nada más y nada menos por grupos herejes como los gnósticos, ¿vale? Ningún padre de la Iglesia defendía este tipo de doctrina determinista. De hecho, Agustín, que fue un gnóstico y que creyó este tipo de doctrinas durante más o menos unos 9 años, cuando se hizo cristiano, cuando se convirtió al Señor, lo primero que hizo fue luchar, como todos los demás padres de la Iglesia, en contra de esta interpretación determinista y luchaba en contra de los gnósticos y sus interpretaciones bíblicas de Romanos para demostrar que la omnisciencia de Dios no es causal y segundo, que nadie es escogido antes de la fundación del mundo para salvación o para perdición, sino que el Señor escogía basado en la fe que él veía que las personas iban a tener. Hasta el 412 a.C. no vamos a ver ningún tipo de mención determinista en el cristianismo. Es verdad que existen un par de anomalías en los escritos de Agustín del 395 en el libro Arbitrio, el capítulo 47 al 54, que parece indicar que son revisiones añadidas por Agustín después, porque contradicen todo lo dicho en el libro. Es lo que dice Ken Wilson, que nos da 9 razones para substanciar esta opinión que en el libro Arbitrio, en el 395, cuando se escribe esa anomalía, es básicamente posiblemente una revisión que él hizo después y la introdujo en el libro. Esto es algo que el erudito especialista en Agustín, Ronald Teske, también está de acuerdo, porque en esa sección específica Agustín cambia completamente el contenido y el tono, ¿no? Y la siguiente anomalía que vemos se encuentra en la carta al obispo Simplicianus en el 396 o 97, pero también parece indicar que se tratan de revisiones de Agustín. Sin embargo, cabe remarcar, como ya hemos dicho antes, que aunque este sistema determinista no existiera en el cristianismo, estos primeros 400 años de la Iglesia, esto no implicaba que no existía en el mundo. Como ya hemos visto antes, había sistemas deterministas y fatalistas que hemos analizado como el gnóstico, el maniqueo y el estoico, ¿no? Así que lo que vamos a ver ahora es cuándo se produjo el cambio en Agustín. Porque ya hemos visto que Agustín, cuando se hizo cristiano, cambió su ideología, su bagaje filosófico determinista, que vino precedido de su creencia gnóstica al maniqueísmo y su influencia del neoplatonismo y del estoicismo. ¿Qué es lo que hace que Agustín introduzca este tipo de teología determinista a la Iglesia después de luchar contra ella sus primeros años como cristianos? La respuesta la vemos con el cambio que surge a partir de la controversia pelagiana. Después de que los primeros 25 años de su ministerio fueran una réplica de la defensa de la doctrina de la predestinación antideterminista y de la defensa de Agustín sobre el libre albedrío de las personas para aceptar el Evangelio, en el 412,
todo esto cambió y Agustín cambió drásticamente su opinión acerca del libre albedrío y de la doctrina de la predestinación. Y como he mencionado antes, todo esto ocurrió con la controversia pelagiana, donde Agustín altercó contra las enseñanzas de Pelagio, que era un monje británico. Aunque hay mucha controversia acerca de los dichos de Pelagio, gracias a nuevos descubrimientos de sus escritos, se han podido demostrar que las acusaciones de Agustín contra Pelagio eran más una fabricación que una realidad encontrada en los escritos de Pelagio. Pelagio era un cristiano asceta, más de la época, y sus escritos eran muy similares a los de sus contemporáneos. De hecho, algunos de sus manuscritos fueron confundidos por los manuscritos de Jerónimo. Un ejemplo lo tenemos en la carta de Calentia, donde fue citada por Agustín y Osorio como una carta pelagiana, pero que fue atribuida en ciertas ocasiones a Jerónimo. E incluso hoy en día hay lugares que le siguen atribuyendo a Jerónimo. Todo esto incluso después de que dos de los grandes editores de las cartas de Jerónimo, Giges y Domenico Bayarsi, pensaron que la carta no era seguramente de Jerónimo y no tenía ningún tipo de contenido pelagiano. Esto lo vemos en el libro El mito del pelagionismo. Este es el libro por la doctora Ali Bonner. Este es el libro más caro que tengo en mi librería. Me lo tuvieron que comprar por cumpleaños y la verdad es que ha sido muy interesante porque Ali Bonner pues va y escudriña textos de la historia para demostrar que las acusaciones contra Pelagio eran falsas, no porque le apetezca decir eso, sino porque demuestra que los escritos de Pelagio reflejan que él no abogaba por ninguna de las doctrinas que se le atribuían. Es un libro que os recomiendo comprar si queréis y si os interesa este tipo de doctrinas para que veáis lo que los eruditos de hoy en día están empezando a descubrir en relación con Pelagio, ¿vale? En este libro del mito del pelagianismo, la doctora Ali Bonner, que es una especialista en Pelagio, licenciada de Cambridge, expone cómo todos los principios por los que Agustín acusó a Pelagio se tratan de una fabricación más que de una realidad. Agustín propuso 14 puntos de contención que promulgaba como creencias y doctrinas de Pelagio. Sin embargo, ninguna de ellas han sido ciertas. De hecho, los escritos que tenemos demuestran completamente lo contrario. De hecho, la marginalia, que es en los escritos que están en los márgenes de los libros, deja en evidencia que cuando los escritos estaban atribuidos a Pelagio, en los márgenes se denotaban su carácter erróneo. Sin embargo, algunos de estos escritos fueron atribuidos a Jerónimo sin querer, pero que eran de Pelagio, que lo vemos, por ejemplo, en la Biblioteca de París, en el escrito de la carta de Pelagio a Demetrias, que están atribuidos a Jerónimo. Y en el margen se anota que aunque eran unos escritos que tenían un contenido demasiado enfocados a la bondad de la persona y al libre albedrío, estos escritos eran conforme a lo que se enseñaba en la Iglesia Católica y eran útiles para edificación. Así que vemos como, por ejemplo, una carta a Demetrias, que es una carta de Pelagio, pues fue atribuida en ocasiones a Jerónimo, pero cuando la carta era atribuida a Pelagio, la persona en el margen escribía que era una carta errónea, una carta hereje, pero cuando la carta estaba atribuida a Jerónimo, siendo esta carta en realidad de Pelagio, pues en el margen se ponía que aunque hablasen de cosas de este estilo, que podían ser pelagianas, eran cosas que eran útiles y buenas. Así que son cosas interesantes porque ahora se han descubierto que estos escritos eran de Pelagio. De hecho, hay que recordar que la teología de Pelagio fue tratada en diferentes concilios, pero por ejemplo en el concilio de Diospelis o de Lida en el 415, donde Pelagio fue acusado por dos sacerdotes, el concilio al final no aceptó las acusaciones y declaró a Pelagio como ortodoxo, porque Pelagio estuvo en directo y pudo defenderse, y al fin y al cabo yo tengo aquí las transcripciones del sínodo y se ve como al final dice la Iglesia que lo que Pelagio predica o sus doctrinas no son contrarias a la Iglesia en ninguna manera, ¿no? De hecho, las acusaciones de Agustín sobre Celestio fueron atribuidas al pelagianismo por Agustín, incluso cuando Pelagio negó que se tratasen de sus interpretaciones, sino las de Celestio. Aún así, la estampa del pelagianismo quedó marcada en una enseñanza por la cual Pelagio mismo nunca abogó, lo cual me parece una auténtica injusticia, pero así es lo que pasó. Pelagio escribió
escritos típicos de un cristiano asceta de la época, y como Ali Bonner en su libro expone, no escribió nada diferente a lo que los escritores cristianos de la época escribían. Es por eso que muchos de sus trabajos pasaron por trabajos de Jerónimo cuando eran sus trabajos, ¿no? Y cuando los 14 puntos supuestamente pelagionistas fueron atribuidos a Pelagio, en este libro Ali Bonner va y demuestra que cada punto expuesto por Agustín no está basado en creencias de Pelagio. De hecho, cada punto es abordado por creencias y escritos auténticos de Pelagio que completamente niegan las acusaciones de Agustín, que por cierto reconoció que aunque no fueran las creencias de Pelagio, había que acusarlas por pelagionismo, y se quedó esa estampa para toda su vida. Pero bueno, sea como fuere, fue a partir de la controversia pelagiana que Agustín dio un giro completamente a su teología, y como Ken Wilson dice en su tesis de Oxford, a partir del 412 y de este conflicto pelagiano, Agustín cambió la teología de la defensa que él hizo sobre el libre albedrío y sobre la presciencia de Dios como una causal, e introdujo nuevos conceptos al cristianismo que antes no existían, como por ejemplo la pérdida del libre albedrío, la condenación al nacer de las personas por el pecado heredado de Adán, la fe siendo un regalo unilateral por Dios sin la participación de las personas, y Dios como el dador del don de la perseverancia solo a unos pocos cristianos. Así que es a partir de este conflicto pelagiano que Agustín cambió su teología. Y esto también lo vamos a demostrar hoy, como ya hemos visto que Agustín en su conversión al cristianismo se apartó de sus creencias gnósticas para defender la fe de la iglesia de la época, y cómo luchaba contra los herejes gnósticos y cómo luchaba contra los mismos versículos que los herejes gnósticos utilizaban en contra del Dios de la Biblia. Y cómo vamos a ver ahora cómo Agustín, cuando cambia, cuando hace este giro en su forma de pensar a partir del 412, que es a partir de la controversia pelagiana, va a abogar por algunos versículos con los que antes él luchaba, que los gnósticos ponían como ejemplo para defender su teología determinista. Por lo tanto, a partir del 412, Agustín introdujo al cristianismo todo este tipo de creencias: la inhabilidad total, la condenación pecaminosa al nacer y la elección incondicional, que eran esposadas de una manera similar por el movimiento gnóstico. De esta manera, Agustín no solo no se apartó de las doctrinas que los padres postapostólicos enseñaban, sino de las que él mismo defendió durante sus primeros 25 años de cristiano. El mismo Agustín reconoció que se separó de siglos de enseñanzas cristianas, diciendo que la gracia de Dios ganó a ese respecto. A partir de ese momento, y como la historia respaldaba la defensa de los padres postapostólicos a favor del libre albedrío y en contra de las doctrinas deterministas y fatalistas gnósticas, lo que hizo Agustín fue redefinir lo que era o lo que significaba el libre albedrío. Para esto, Agustín adoptó una idea por la cual, como dice aquí el doctor Wilson, concluyó que Dios debe microgestionar y manipular las circunstancias que garantizarían que una persona respondiera libremente a la invitación del llamado de Dios a la vida eterna. Ahora su Dios tenía que dar fe y regeneración para liberar el albedrío, un libre albedrío, para que los humanos pudieran elegir el bien. Esto es a lo que unos 1000 años más tarde fue reconocido como la gracia irresistible. Así que la doctrina de la gracia irresistible viene generada o basada en la doctrina de Agustín, cuando redefinió lo que era realmente el libre albedrío, para intentar esposar las ideas del libre albedrío de los padres postapostólicos, de las cuales él se había desvariado. Intentó redefinir lo que significaba el libre albedrío. Así que lo que vamos a ver ahora son las interpretaciones maniqueas que fueron introducidas a partir de ese momento en la Iglesia. Por ejemplo, ciertas interpretaciones gnósticas de textos bíblicos que Agustín refutó fueron reintroducidas por él mismo en esta segunda etapa de su vida. Entre este tipo de citas estaban las de Juan 14:6 y Efesios 2:1-9, por las que estos gnósticos defendían la elección incondicional de Dios. Así que, por lo tanto, vamos a ver cómo ahora Agustín cambia su forma de ver las cosas. Antes él defendía
Juan 14:6 y Efesios 2:1 al 9 en contra de la doctrina gnóstica, y ahora vamos a ver cómo hace un cambio en su forma de interpretar estos versículos y se alinea más con las interpretaciones que él había estado en contra. La teología que Agustín adoptó en su segunda etapa también concedía este punto de elección incondicional con la que antes él mismo luchaba en contra. La nueva postura de Agustín, basada en la mala traducción que él tenía del latín de Romanos 5:12 y su falta de conocimiento del griego, hizo que se introdujera la idea de que todos los bebés nacían impregnados con la culpa de Adán. Es por esto por lo que se necesitaba bautizar a los niños para la salvación de sus almas, y como algunos morían antes de ser bautizados, entonces él interpretó que algunos bebés no bautizados iban al infierno al no haber sido escogidos. La cita siguiente se trata de una traducción mía sobre uno de los sermones de Agustín al respecto. Dice lo siguiente: yo mismo soy muy consciente de lo problemática que es esta pregunta y reconozco que mis poderes no son suficientes para llegar al fondo de la misma. Aquí también me gusta exclamar con Pablo: oh, las profundidades de las riquezas. Los bebés no bautizados van a la condenación. Son como las palabras de los apóstoles después de todo. De uno a la condenación no puedo encontrar una explicación satisfactoria y digna. Así que vemos cómo Agustín recurre al famoso o las profundidades de las riquezas para abogar que bebés son enviados al infierno. Así que vemos aquí cómo Agustín utiliza este tipo de expresión que vemos en algunos círculos teológicos hoy en día, hoy también, para intentar salir de los problemas que inducen este tipo de teologías por la cual los bebés van al infierno, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, Agustín, como no eran bautizados, se irían al infierno, y como no sabía por qué, pues abogaba por la riqueza, pues se arraigaba en las profundidades de las riquezas del Señor, ¿no? Y bueno, la verdad es que podríamos seguir mencionando más citas y más citas y más citas de Agustín y de sus escritos, pero lo que vamos a hacer es centrarnos en ciertos versículos y cómo había una diferencia entre el Agustín antiguo y el Agustín moderno. Y esto es interesante porque yo, para hacer este estudio, he tenido que leer muchos libros y muchos artículos de revistas teológicas, de teólogos, y veo como hay algunos teólogos que están confusos a la hora de entender a Agustín, porque dicen que Agustín parece que creía en el libre albedrío y luego dejó de creer en el libre albedrío, y que es una persona un poco ambigua en sus escritos. Y en realidad lo que ocurre es que, como el doctor Ken Wilson descubrió en su tesis, que leyó todos los libros de Agustín de forma cronológica, lo que se dio cuenta es que a partir de un momento dado Agustín cambió completamente su teología. Vemos como cuando entró al cristianismo era como un cristiano más, defendiendo el libre albedrío, defendiendo la omnisciencia de Dios como algo no causal, y después como a partir del conflicto pelagiano él cambia su teología completamente. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, este cambio, cómo surge y cómo ahora Agustín interpreta versículos que él antes interpretaba como todos los padres postapostólicos de una forma diferente, alineándose a la interpretación gnóstica. Por ejemplo, vamos a ver el primer caso de Juan 14:6, en el que dice: Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aquí vemos cómo Fortunatus el maniqueo, en su conversación con Agustín, mencionaba este versículo para enseñar una forma de elección unilateral determinista. Y él dijo lo siguiente: ha escogido almas dignas de sí mismo según su santa voluntad, santificadas por mandato celestial, imbuidas de la fe y la razón de las cosas celestiales, que bajo su liderazgo esas almas volverán de aquí de nuevo al reino de Dios, según la santa promesa de aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la puerta, y nadie puede venir al Padre sino por mí. Este tipo de versículo, que antes luchaba Agustín en contra de los maniqueos, él utilizó en su nueva doctrina determinista. Vamos a ver otro más. Vamos a ver el ejemplo de Efesios 2:3 y de Efesios 2:8 al 9, en el que dice la palabra del Señor: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En Efesios 2:8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fortunatus interpretaba estos versículos como prueba de sus creencias basadas en un determinismo
gnóstico. En sus conversaciones con Fortunatus sobre estos mismos versículos, Agustín defendía el libre albedrío, posicionándose en contra de la lectura determinista de Fortunatus en Efesios 2, diciendo que si alguien peca porque su naturaleza está determinada a pecar, entonces no tiene realmente pecado, pues fue obligado por su naturaleza. Y aquí vamos a mencionar lo que responde Agustín. Te pregunto, por tanto, según ese pasaje que se ha leído, ¿cómo podemos tener pecado si la naturaleza contraria nos obliga a hacer lo que hacemos? Porque el que está obligado por la naturaleza a hacer algo no peca, porque el que peca, peca por libre albedrío. Así que vemos como Agustín, en contra de la interpretación maniquea y gnóstica del versículo de Efesios, dice que alguien no puede ser culpado de pecado si está básicamente determinado a pecar. Sin embargo, a partir del 412, Agustín cambia su interpretación de estos versículos, trayendo este tinte maniqueo contra el cual antes luchaba. La primera vez que se ve ese cambio en relación a Efesios 2.3 la vemos en el sermón que él hace llamado 294.14, donde Agustín predica de Efesios 2.3 con la interpretación de que la naturaleza es condenada al nacimiento. Así que vemos cómo el principio de su ministerio defiende la teología cristiana en contra del determinismo gnóstico y a partir del 412 ya empieza a introducir las mismas interpretaciones de los textos gnósticos en sus predicaciones. Y esto nos, lo único, vamos a ver, por ejemplo, en Juan 6:65, dice lo siguiente, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Así que hemos visto como en un principio Agustín pensaba que Dios predestinaba o escogía a las personas por medio de la presciencia del Señor al saber que las personas iban a creer en Él. Este concepto ya cambió después del 412 y un ejemplo lo vemos en los tractates o enseñanzas del Evangelio de Juan. Se llama In Evangelium Johannis Tractatus, en el número 27, que cubre el capítulo 6 del 60 al 72, que según A.M. La Bonardier, la serie de tractates 24 al 54 no fueron escritas antes de 419 al 420 como mínimo, dice lo siguiente en relación a la fe. Por esto, creer también nos es dado, porque ciertamente creer es algo, y si es algo grande, regocíjense de haber creído, pero no se enaltezcan porque ¿qué tienes que no recibiste? Así que vemos cómo el tractate 27, que fue ya escrito en el 419, por lo tanto, en su segunda etapa, ya empieza a hablar que la fe también es algo que es dado, cuando hemos visto antes que según él la fe no era algo que es dada. Los dones de Dios venían después de que la persona creyese. ¿Os acordáis que decía la fe es nuestro trabajo, pero los dones son del Señor? Así que vemos cómo Agustín cambia en su consideración de lo que es la fe, de ser algo que viene del ser humano y que no es considerado una obra. Esto lo vimos claramente en su comentario a los Romanos, que hemos visto antes, en relación a Romanos 9, 11 al 30. Sin embargo, cuando escribió el comentario del capítulo 6, del 65 al 72 del Evangelio de Juan, ya en su segunda etapa cambia su forma de entender la fe y el creer como algo que es dado. Justo lo que decía Fortunatus el maniqueo y a lo que Agustín negaba. Recordemos una vez más su comentario de Romanos en su primera etapa como cristiano y cómo entendía la fe y el creer como algo que no era una obra, y dos, primero había que creer para recibir al Espíritu Santo, y tres, las obras eran acciones buenas como cristianos que incluía caridad, carisma, etc. Vamos a recordar lo que decía. Entonces, Dios, en su presciencia, no elige las obras en nadie, que deben ser un don suyo, sino que elige la fe. A quien sabe de antemano que tiene que creer, elige para darle el Espíritu Santo, y por sus medios, con el bien, también puede alcanzar la vida eterna. Así dice el mismo apóstol. Es el mismo Dios que obra todo en todos, pero ninguna escritura dice Dios obra para creer todo en todos. Por tanto, creer es lo nuestro y hacer el bien es obra del que da el Espíritu Santo a los que han creído en él.
Este fue el punto que se propuso a los judíos que habían creído en Cristo y se gloriaron en sus obras antes de recibir la gracia. Afirmaron haber recibido la gracia del Evangelio por sus buenas obras. Un ejemplo, siendo que las buenas obras son imposibles sin haber recibido la gracia. Si corresponde a esta primera gracia obedeciendo a la voz de quien lo llama, que depende de su libre albedrío, merecerá recibir al Espíritu Santo que le dará el poder de hacer el bien, y si persevera en este estado, que también depende de su libre albedrío, merecerá la vida eterna que está a salvo de toda corrupción y contaminación. Así que vemos cómo Agustín hace un cambio radical después del 412 en relación a cómo él entendía la fe, a cómo él entendía la predestinación. Empieza a utilizar versículos de interpretación gnóstica para interpretar su nueva interpretación bíblica de la predestinación, omnisciencia, conocimiento y lo que es la fe. Así que vemos cómo hay una clara oposición en los textos de Agustín. Y esto no es porque Agustín fuera ambiguo, sino porque Agustín experimentó dos etapas en su vida. Una etapa que fue convertirse al cristianismo, luchar en contra de los gnósticos, y otra etapa después del conflicto con Pelagio en el que empezó a adoptar otra vez ciertas nociones gnósticas en su forma de interpretar ciertos textos bíblicos. Y este contraste de la segunda etapa de Agustín, curiosamente, lo vemos también en sus mismos comentarios. Recordamos que el comentario del Evangelio de Juan que él hace, lo hace en diferentes años. El Tractate 27 que hemos leído hace un momento es del año mínimo 419, pero por ejemplo, en el mismo comentario de Juan, en el Tractate 12, tratado de 406 al 407, que cubre la conversación de Jesús con Nicodemo, cuando Jesús le dice a Nicodemo, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En esta instancia, Agustín alude al libre albedrío, estableciendo que para que alguien sea nacido del Espíritu, tiene que humillarse primero. Dice lo siguiente ahora en la Tractate número 12. Recordemos que la Tractate número 12 fue escrita en su primera etapa y la 27 en su segunda. Mira lo que dice anteriormente. El Señor sabía lo que estaba haciendo. Deseó que el hombre naciera del Espíritu. Nadie nace del Espíritu si no es humilde, porque la humildad misma nos hace nacer del Espíritu. Jesús derribó su orgullo para que pudiera nacer del Espíritu. Este cambio lo seguimos viendo, por ejemplo, en su escrito Tratado sobre el don de la perseverancia del 428, donde claramente se retracta de su opinión acerca de la fe inicial y ahora dice que la fe inicial también es dada por Dios. No habla de la fe dada por Dios como nosotros entendemos que Pablo nos explica en Hechos 17:31, donde dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esta fe que habla aquí Pablo la entendemos nosotros como la capacidad de creer que el Señor pone a cualquier persona en el mundo, ¿no? En este caso, Agustín no habla de este tipo de fe, habla de la fe regeneradora. Vamos a ver lo que dice. Pero que me perdonen porque una nueva pregunta me ha obligado a ello. Porque aunque en mis pequeños tratados anteriores había probado con pruebas suficientemente apropiadas que la fe también era un don de Dios, se encontró este motivo de contradicción, a saber, que esos testimonios eran buenos para este propósito, para mostrar que el aumento de la fe era un don de Dios, pero que el principio de la fe, por el cual el hombre cree primero en Cristo, es del hombre mismo y no es el don de Dios, sino que Dios requiere esto, de modo que cuando haya precedido, pueden seguir otros dones, por así decirlo, sobre la base de este mérito. Y estos son los dones de Dios, y que ninguno de ellos se da gratuitamente, aunque en ellos se declara la gracia de Dios, que no es gracia, sino es gratuita. Y ves lo absurdo que es todo esto. Por tanto, decidí, en la medida de lo posible, afirmar que este mismo comienzo también es un regalo de Dios. Y si he hecho esto con mayor extensión de lo que quizás desearían aquellos por cuya cuenta lo hice, estoy dispuesto a que me reprochen por ello, siempre y cuando confiesen que, aunque más extensamente de lo que quisieran, aunque con la repugnancia y el cansancio de los entendidos, he hecho lo que he hecho, es decir, he enseñado que hasta el principio de la fe, como continencia, paciencia, justicia, piedad y lo demás, de lo cual no hay disputa con ellos, es el regalo de Dios. Por tanto,
sea este el final de este tratado, no sea que una extensión demasiado grande de esto pueda ofender. Así que seguimos viendo cómo Agustín continúa con esta nueva interpretación de la fe inicial siendo dada por Dios. Y de hecho, hace como una especie de hincapié a que es algo que él ha predicado siempre, cuando vemos que en sus otros escritos esto no es cierto. Así que vemos cómo sigue ahora este cambio en la teología de Agustín y cómo este cambio introduce este tipo de salvación de una manera que hemos visto interpretada antes por los gnósticos de la época. Vamos a ver otro versículo más, vamos a ver Juan 15, 17 al 19, que dice lo siguiente: esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por esto el mundo os aborrece. Vamos a ver lo que dice Agustín en su Tractate 87, ya hecha después de su segunda etapa. Dice lo siguiente: y así estos hombres también eran de ese mundo, y para que ya no lo fueran, fueron escogidos de él, el mundo, sin ningún mérito propio, porque ninguna buena obra suya les había precedido, y no por naturaleza, porque el libre albedrío se había corrompido totalmente en su origen, sino gratuitamente, es decir, de gracia actual, porque aquel que escogió el mundo fuera del mundo, efectuando para sí mismo, en lugar de encontrar lo que debía elegir, porque hay un remanente salvo según la elección de la gracia y por gracia, y si por gracia, añade, ya no es por obras, de otro modo, la gracia ya no es por gracia. Así que vemos como, por ejemplo, ahora está hablando de un diferente libre albedrío. Antes hablaba de un libre albedrío al principio, por lo que las personas podrían escoger el Evangelio. Ahora, sin embargo, habla de un libre albedrío que se ha corrompido. ¿Ves la diferencia? Vemos cómo Agustín cambia completamente en su forma de interpretar el libre albedrío, del libre albedrío de los padres postapostólicos al libre albedrío corrompido nuevo de la segunda etapa de Agustín. Una cosa aquí importante es que Agustín saca fuera de contexto este versículo. Y un día de estos voy a hacer un análisis de estos versículos con más detenimiento, pero simplemente para que veáis que en primera instancia vemos como el versículo ha sido sacado fuera de contexto, puesto que Jesús no dice que Él los escogió ni para salvación ni antes de la fundación del mundo. De hecho, en Juan 15, 16, Jesús nos explica a qué fueron escogidos. Mira lo que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que vemos que a lo que el Señor escogió a los discípulos es para dar fruto, que es lo que vimos después, que es para que ellos fueran las personas por las cuales el Evangelio fuese anunciado a todas las naciones. Así que vemos cómo Agustín ya tiene ese bagaje filosófico en los versículos que empieza a interpretar la elección para la salvación antes de la fundación del mundo, etcétera, 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 cuando Jesús no habla en ningún momento de ninguna elección salvífica, ni esta elección salvífica antes de la fundación del mundo. Habla de la elección para una específica función de los apóstoles como gente que iba a predicar el Evangelio. Si no, no tendría mucha lógica, porque entonces indicaría que Judas fuese salvo. Y si Judas no fue salvo, como dice mucha gente, entonces esto indicaría que si la elección que habla de Jesús ahí es para salvación, hay una posibilidad entre 12 de que todos los escogidos se vayan al infierno, ¿no? Pero bueno, esto es porque evidentemente Agustín no supo contextualizar este versículo y tenía ese bagaje filosófico sobre la elección a la salvación antes de la fundación del mundo, cuando Jesús estaba hablando específicamente de la elección a un servicio para predicar el Evangelio, ¿no? Y vamos a ver un último ejemplo en Juan 15:20, que dice lo siguiente: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. En la Tractate 107 vemos el comentario de Agustín acerca de la oración de Jesús acerca de sus discípulos y dice lo siguiente: cuando el Señor le hablaba al Padre de aquellos a quienes ya tenía como discípulos, también, entre otras cosas, dijo esto: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por aquellos que me diste. Por el mundo, ahora Él desea ser entendido por aquellos que viven de acuerdo con los deseos de la palabra.
y no están en la misericordia de aquellos que serían escogidos por él del mundo. En consecuencia, no es por el mundo, sino por aquellos a quienes el Padre le ha dado, que él se expresa como orando, porque por el mismo hecho de haberle sido dado ya por el Padre, han dejado de pertenecer a ese mundo por quien él se abstiene de orar. Así que ya hemos visto cómo Agustín tuvo problemas interpretativos a la hora de ver lo que era la elección de Juan 15, el versículo anterior que hemos visto. Aquí vemos cómo incurre en el mismo error y en el mismo problema de pensar que estaba hablando aquí Jesús sobre la salvación y cómo que Jesús estaba orando por un grupo específico de personas escogidas para la salvación. Que eso lo vais a escuchar en miles de predicaciones de algunos teólogos reformados que van a hablar como aquí Jesús no ora por el mundo sino por los escogidos, que se trata de una súper mala interpretación del texto. Aquí, como hemos visto antes, está hablando Jesús de sus discípulos y de su elección a predicar el Evangelio, que es lo que hemos visto que Pablo nos dice en Efesios 3. El hecho de que Jesús está hablando específicamente de los discípulos y no está hablando de unos escogidos antes de la fundación del mundo para ser salvos, es que el mismo Jesús nos dice y nos clarifica específicamente que él está orando por sus discípulos. En el mismo capítulo, en el versículo 12, unos versículos más adelante, Jesús nos la aclara y nos dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Así que vemos que está hablando Jesús de sus discípulos. De hecho, otra cosa muy importante es que cuando Jesús habla de que ninguno de ellos se perdió, no habla de la vida eterna en ningún momento, entre muchas razones, porque si esto fuera así, entonces la elección para la salvación tiene una entre 12 posibilidades de que las personas escogidas para la salvación se pierdan. Y segundo, porque en el mismo libro, en el capítulo siguiente, se nos explica en el arresto de Jesús que la perdición se trata de la vida de los discípulos. Y el mismo apóstol Juan nos lo aclara cuando dice lo siguiente, en el versículo 7 y el 10 del capítulo 18 de Juan, un capítulo después. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Así que vemos aquí cómo esto que habla en el versículo 9 y el versículo 11 y el versículo 12 está hablando de sus discípulos y es algo que se cumple un capítulo más adelante, unas horas más tarde, cuando el arresto, ¿no? Y bueno, aparte de esto, esta oración es claramente dirigida a los discípulos, no solamente porque Jesús especifique que es a los discípulos, sino porque más adelante vemos cómo Jesús ora por todo el mundo, por aquellos que van a recibir el Evangelio a que los discípulos fueron escogidos para predicar. Mirad lo que dice en Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que vemos como, por ejemplo, este concepto de que Jesús ora solamente por los escogidos y no por el mundo, etcétera, es un concepto erróneo que Agustín lo interpretó mal pensando que hablaba de la elección para la salvación, cuando estaba hablando simplemente de la elección de Jesús a sus discípulos a predicar el Evangelio. Estaba orando por ellos en ese momento y también para no perder a ninguno, que se cumplió en su arresto. Y luego, como en el mismo capítulo 17 nos habla de cómo Jesús luego intercede por el mundo y por aquellas personas que los discípulos van a predicar el Evangelio, ¿no? Así que las conclusiones que vemos de Agustín son las siguientes. Como hemos visto hasta ahora, no fue hasta el 412 que la Iglesia fue introducida a una interpretación del texto bíblico de una manera completamente opuesta a la que había sido enseñada por todos los padres postapostólicos. De esta manera, Agustín introdujo una idea teológica que iba en contra de todo lo que la Iglesia había enseñado en relación con la naturaleza de Dios y la predestinación. Se pasó de una comprensión predestinaria basada en la omnisciencia o prescencia de Dios acerca de la fe de las personas a una predestinación determinista antes abogada por los gnósticos. Una cosa muy importante es ver cómo este tipo de idea no fue introducida por Agustín. Esto es, el fatalismo, por ejemplo, ya fue introducido por el estoicismo y el determinismo por el maniqueísmo. Sin embargo, Agustín fue el primer cristiano, esto es importante que se os quede, el primer cristiano que introdujo estas ideas filosóficas al mundo cristiano.
Estas ideas ya estaban en el mundo, pero Agustín fue el primero en introducirlas al mundo cristiano. De hecho, Próspero de Aquitania escribió a Agustín para decirle que entre los intérpretes de la palabra de Dios lo que se entendía es que la predestinación estaba basada en el preconocimiento o prognosis de Dios en relación con los hechos o actos autónomos de las personas. Como para recordarle a Agustín, y esto fue escrito en el 428, que lo que él estaba predicando ahora no era lo que se había predicado en toda la historia de la Iglesia. Así que vamos a ver los puntos claves de lo que hemos visto hoy. Agustín creía en el libre albedrío y en la presencia de Dios como algo no causal durante los primeros 25 años después de su conversión del maniqueísmo, la secta gnóstica a la que él perteneció durante 9 años de su vida. Agustín no solamente se apartó de este maniqueísmo, sino que luchó contra las creencias deterministas gnósticas y estoicas. En sus conversaciones con Fortunatos lo vemos, y en otros libros, y en sus comentarios de Romanos lo vemos, etc. Agustín solo interpretó los textos bíblicos de una manera determinista los últimos 18 años de su vida, que fueron a partir de la controversia pelagiana, como hemos visto anteriormente. Agustín fue el primer cristiano en introducir esa clase de determinismo, esa elección incondicional y esa gracia irresistible. Agustín rompió con la doctrina de la defensa del libre albedrío que la Iglesia había tomado en contra de las doctrinas gnósticas. Agustín, importante también saber, no conocía el idioma griego. Fue influenciado por filosofías paganas, estoicismo, maniqueísmo y neoplatonismo, y se encontraba en una zona geográfica muy lejos del contexto de los apóstoles. Una cosa importante que hay que decir, esto no significa que los seguidores de Agustín sean gnósticos, ¿vale? Hay que ser consecuentes con lo que decimos. No llamáis a los agustinianos y a los calvinistas gnósticos. Hay que respetar a los hermanos en Cristo, bendecirles y explicarles de dónde salen las doctrinas, pero no hay que insultarles de esta manera. Estamos aquí para unir y no para separar el cuerpo de Cristo, ¿vale? Tampoco hay que pensar que todos los detalles del gnosticismo se trasladaron al cristianismo. Hay algunos detalles, pero no todos, ¿vale? Así que el calvinismo o el agustinianismo no es una doctrina gnóstica. Tienen tintes gnósticos que los podemos trazar por la historia, pero no son unos gnósticos. Por favor, refrenaros a la hora de hablar así de hermanos en Cristo. Es importante hacer el énfasis que lo que la historia demuestra es que hubo un claro cambio a la hora de interpretar los escritos bíblicos en cuanto al libre albedrío, la predestinación, prognosis, elección y salvación, a partir de la segunda etapa de Agustín en el 412. Estas interpretaciones post-412 se alineaban más con las interpretaciones gnósticas, estoicas y maniqueas, como hemos visto antes, las interpretaciones de los versículos, deterministas, que con las interpretaciones expuestas por los primeros padres post-apostólicos. Y aquí, para terminar, tengo una pequeña foto que he sacado de este libro de Ken Wilson y la he traducido al español en algunos momentos para que veáis cómo, por ejemplo, él ha trazado la libre elección cristiana y cómo estaba abogada por todas estas personas que veis aquí, y cómo fue al partir del 412 como Agustín empezó a introducir estas filosofías deterministas paganas, ¿no? Así que vemos que la libre elección cristiana fue desde el principio de la Iglesia y siguió en adelante, y cómo, por ejemplo, el estoicismo precedió al cristianismo en su forma de pensar en el estilo pagano, el gnosticismo fue más moderno, maniqueísmo y neoplatonismo. Todas estas religiones y todos estos sistemas filosóficos tenían esta tendencia deterministas, estas tendencias fatalistas, y vemos cómo ningún padre de la Iglesia abogaba por ellas hasta que llegó Agustín. Y fue evidentemente en su segunda conversión. Y bueno, eso también está ratificado por los historiadores. Y voy aquí a mencionar algunos historiadores de base reformada para que veáis cómo ellos mismos reconocen que Agustín introdujo algo nuevo al cristianismo que antes no existía. Ya hemos visto cómo sus contemporáneos, como Próspero de Aquitania, mencionó a Agustín que se estaba separando de la doctrina de la Iglesia de la época, pero vamos a ver cómo otros historiadores más modernos hablan de esto. Por ejemplo, Calvino dijo lo siguiente:
aunque los doctores griegos, más que nadie, y especialmente San Crisóstomo, han pasado toda medida al ensalzar las fuerzas de la voluntad del hombre, sin embargo, todos los escritores antiguos, excepto San Agustín, son tan variables o hablan con tanta duda y oscuridad de esta materia que apenas es posible deducir nada cierto de sus escritos. Lo cual resulta un poco raro de escuchar por parte de Calvino, pues hemos puesto aquí evidencias claras de los primeros padres postapostólicos y cómo sus enseñanzas eran claras al favor del libre albedrío, incluso el mismo Agustín en su primera etapa. Lo cual esto nos indica dos cosas muy importantes. Calvino no lo sabía y por lo tanto sus enseñanzas tienen que ser escudriñadas con más seriedad, pues parece que carecía del material necesario para llegar a conclusiones importantes o válidas, o lo sabía y no lo quiso aceptar. Yo soy del pensamiento que Calvino seguramente no tendría acceso a todos los escritos de los padres postapostólicos y es por esto que dio esta opinión. Yo creo que es mejor siempre pensar lo bueno de hermanos en Cristo que pensar lo malo, ¿no? Bueno, aparte de Calvino, también he puesto ahí abajo algunos otros autores que también mencionaron esta introducción de una manera determinista de interpretar versículos bíblicos por Agustín. Ahí tenéis los nombres y los podéis ver, ¿no? Ahora vamos a ver un teólogo más moderno, Hermann Bavinck, que era un teólogo reformado, que dice lo siguiente: en la iglesia primitiva, en un momento en que tuvo que lidiar con el fatalismo pagano y el naturalismo gnóstico, sus representantes se enfocaron exclusivamente en la naturaleza moral, la libertad y la responsabilidad de los humanos y por lo tanto no pudieron hacer justicia a la enseñanza de las escrituras acerca del consejo de Dios. Aunque los humanos habían sido más o menos corrompidos por el pecado, permanecieron libres y pudieron aceptar la gracia ofrecida por Dios. La enseñanza de la Iglesia no incluía una doctrina de predestinación absoluta y gracia irresistible. Así que vemos aquí como, por ejemplo, este teólogo reformado reconoce que los primeros padres postapostólicos defendían la libertad de albedrío porque estaban luchando contra los gnósticos y estos sistemas deterministas y fatalistas gnósticos, y cómo en sus enseñanzas ninguno había incluido una doctrina de la predestinación absoluta ni de la gracia irresistible que fue introducida después por Agustín. Vamos a ver otro más, otra fuente reformada, Lorraine Boettner. Puede resultar sorprendente descubrir que la doctrina de la predestinación no fue objeto de estudio especial hasta cerca de fines del siglo IV. Los primeros padres de la Iglesia pusieron el mayor énfasis en las buenas obras como la fe, el arrepentimiento, la limosna, las oraciones, la sumisión al bautismo, etc., como base de la salvación. Por supuesto, enseñaron que la salvación era a través de Cristo, sin embargo, asumieron que el hombre tenía pleno poder para aceptar o rechazar el Evangelio. Algunos de sus escritos contienen pasajes en los que se reconoce la soberanía de Dios, sin embargo, junto a ellos hay otros que enseñan la absoluta libertad de la voluntad humana. Como no pudieron reconciliar a los dos, habrían negado la doctrina de la predestinación y quizá también la de la presciencia absoluta de Dios. Enseñaron una especie de sinergia en la que había una cooperación entre la gracia y el libre albedrío. Fue difícil para el hombre abandonar la idea de que podía trabajar por su propia salvación, pero finalmente, como resultado de un proceso largo y lento, llegó a la gran verdad de que la salvación es un don soberano que se ha concedido independientemente del mérito, que estaba fijo en la eternidad y que Dios es el autor en todas sus etapas. Esta verdad cardinal del cristianismo fue vista claramente por primera vez por Agustín, el gran teólogo de Occidente lleno del Espíritu. En sus doctrinas, el pecado y la gracia fue mucho más allá de los teólogos anteriores. Enseñó una elección incondicional de la gracia y restringió los propósitos de la redención al círculo definido de los elegidos. Y ahora vamos a ver unos teólogos más modernos para finalizar que dicen lo siguiente. Robert Peterson y Michael Williams del Seminario Teológico Covenant, en su libro ¿Por qué no soy un arminiano?, dicen lo siguiente: los semipelagianos estaban convencidos de que el énfasis monergista de Agustín en la salvación por gracia sola representaba una desviación significativa de la enseñanza tradicional de la Iglesia y una revisión del pensamiento de los padres apostólicos
muestra que el argumento es válido, así que reconocen esto. En comparación con la doctrina monergista de la gracia de Agustín, las enseñanzas de los padres apostólicos tendían a una visión sinérgica de la redención. Así que las conclusiones que vemos de los historiadores es que hay un consenso global a la hora de ver que los padres post-apostólicos no solo no enseñaban una doctrina determinista, sino que la rechazaban como enseñanzas paganas con las que ellos estaban luchando. No solamente sus escritos son testigos de esto, sino también los escritos de diferentes tipos de teólogos a lo largo de la historia, ya sean del campo agustiniano o no. Bueno, hermanos, así que creo que ha quedado claro el origen de la predestinación determinista, cuándo surgió, en qué año surgió, por qué surgió y bajo qué precedentes. Hemos visto cómo Agustín se convirtió al cristianismo, dejó su bagaje filosófico detrás, defendió las doctrinas bíblicas cristianas de la época, defendió cómo Dios y su presencia no es causal y defendió cómo la predestinación no está basada en un acto determinista. Después del conflicto pelagiano es cuando cambió su teología e impuso interpretaciones a los textos bíblicos que tenían tintes gnósticas, esos versículos bíblicos con los que él antes defendía la doctrina de la Iglesia, los volvió a utilizar para introducir su nueva teología determinista en el cuerpo de Cristo, que sigue siendo utilizada hoy en día en ciertos ámbitos teológicos del mundo cristiano. Así que esto es todo por hoy, espero que os haya podido ser de bendición y si tenéis alguna pregunta me podéis mandar un email. Muchas bendiciones y nos vemos la semana que viene con más temas doctrinales.